Buenos días otra vez, hermanos. Qué gran gozo estar aquí en esta mañana, adorando y bendiciendo el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a estar compartiendo con ustedes, pueden ir buscando sus Biblias en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Juan, capítulo 15, versos del 1 al 8. Gloria, muy bien. Y quisiera empezar hablándoles de que, en lo que van buscando, que hoy en nuestro país estamos viviendo en épocas donde las definiciones de los términos son, ¿verdad?, lo que cada cual quiera que sean. Las palabras cambian de significado a cada momento y la iglesia no está exenta de esto. De hecho, el concepto de cristianismo, cristiano o iglesia de Cristo, ha sido grandemente distorsionado. Y no solamente los de afuera, sino que lamentablemente muchas veces en la iglesia cristiana. Y, ¿verdad?, sabemos que hay iglesias con I mayúscula y hay iglesias, pero las iglesias verdaderas tienen cristianos verdaderos, pero también van a tener cristianos aparentes. Y lamentablemente hay muchas iglesias que ni son verdaderas, son aparentes y también tienen cristianos aparentes. Y de eso vamos a estar hablando hoy, porque vamos a ver en el capítulo 15 de Juan, que el apóstol Juan le escribe a la iglesia lo que Jesús mismo le enseñó sobre quiénes son su iglesia verdadera. Una iglesia que tiene cristianos verdaderos, pero lamentablemente también tiene cristianos aparentes. Y veremos que el Hijo y el Padre obran unidos para establecer y edificar su iglesia, para añadir a aquellos cristianos verdaderos, pero también para quitar a aquellos cristianos aparentes, porque esa iglesia es la que glorifica al Padre. Así que vamos a leer en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versos del 1 al 8. Si su condición física se lo permite, por favor, nos ponemos de pie. Dice así la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pueden sentarse. Y he dividido esta exhortación en 3 puntos. Punto 1, de los versos 1 al 3, y es que la iglesia verdadera tiene cristianos verdaderos que llevan frutos en unión con Jesús. Punto número 2, en los versos 4 al 7, la iglesia verdadera tiene cristianos verdaderos que permanecen en unión con Jesús. Y el punto número 3, en el verso 8, la iglesia verdadera tiene cristianos verdaderos que dan gloria al Padre en unión con Jesús. Así que comenzamos con el punto número 1, versos 1 al 3, la iglesia verdadera tiene cristianos verdaderos que llevan frutos en unión con Jesús. Jesús está aquí empezando con una frase que muchos quizás la han escuchado: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y este es el último de los 7 yo soy que el apóstol Juan muestra en su epístola. Lo particular de este es que es el último yo soy, pero es el único que incluye al Padre. Y para que sepan, cuando esos yo soy de Jesús no son simplemente afirmaciones en el aire, son cumplimientos de la escritura del Antiguo Testamento, donde Jesús está diciendo: yo soy ese cumplimiento, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios cumpliendo la escritura. Y vemos aquí en el Salmo 80, el Salmo 80 es el cumplimiento. Aquí voy a leer el Salmo 80, y para los que apuntan es el Salmo 80, 8 al 9 y 12 al 15. Dice así: hiciste venir a una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Y en el 12 sigue: ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora.
oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta vid, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Y aquí vemos entonces cómo el salmista hablaba principalmente, inicialmente, de Israel. Y en la Biblia se habla mucho de Israel como la vid, pero es una vid que de momento daba frutos amargos por alejarse de Dios. Pero eso está diciendo aquí, yo soy la vid verdadera. Yo soy el cumplimiento escatológico, el cumplimiento final de esa vid. Yo soy el verdadero Israel. Yo soy el Dios, el renuevo que el Padre afirmó. Pero Jesús no deja la enseñanza ahí. También añade un elemento nuevo, y es el pámpano. Vamos a ver qué dice el versículo 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve, ¿qué? Más fruto. Y, ¿verdad? Hablando un poquito del concepto de la vid es un arbusto que tiene un tronco y unas ramas principales. Pero en esas ramas principales salen unas ramas más pequeñas, que es donde salen entonces las flores, las hojas, y finalmente de ahí que salen los racimos de uva. Entonces Jesús está diciendo, yo soy la vid, mi Padre, Dios es el labrador, y los pámpanos son aquellos que están cercanos a mí. ¿Y quiénes son esos pámpanos? Pues mi argumento es que es la iglesia visible, que tiene tanto cristianos verdaderos, pero lamentablemente también tiene cristianos aparentes. Y usted preguntará, pero yo hay dos pámpanos, hay dos tipos de cristianos. No, solo hay un cristiano, el cristiano verdadero. Pero vivimos en un mundo donde hay mucha gente que vive pensando que son cristianos aparentes. Pero ¿cómo sabemos esto? Vamos a ver que el Hijo Jesús lo explica, porque está la obra del Hijo, la obra del Padre, y el fruto o la falta de fruto. Entonces vamos a empezar con este concepto. ¿Cuál es el fruto? Hermano, el fruto es el concepto de ¿qué? Ser cristiano. Un cristiano verdadero. Un cristiano que da fruto, que solamente no recibe solamente vida del Hijo, sino que ahora da fruto, una vida conformada a su Señor y Salvador. Una vida que es de impacto, de piedad y dar luz en las tinieblas al mundo. Y esa vida, vemos aquí que Jesús nos dice, yo les di vida, pero hay dos obras. Implícitamente Jesús está diciendo, yo soy la vid. A mis pámpanos yo les doy vida y vida eterna, para que entonces puedan llevar fruto. Pero entonces está la obra del Padre. El Padre es el labrador. El Padre es el que hace dos tipos de limpieza con esos pámpanos. Entonces vamos a ver la primera limpieza. Dice aquí que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. La primera limpieza que hace el Padre, ese jardinero de la vid, es quitar. Entonces, ¿a quién quita? A los pámpanos que no llevan fruto. ¿Quiénes son estos? Falsos cristianos, apóstatas, cristianos aparentes. Aquellos cuya profesión de fe no es verdadera. Los que aparentan, están en la vid, asisten a iglesias, comparten con gente de la iglesia, a veces hablan como gente de iglesia o cristianos, pero su fe no es verdadera y lo sabemos porque no hay frutos en ellos. Son estos cristianos que hablamos de cristianos nominal, solamente de nombre, pero es el cristiano que aparenta ser cristiano en público, pero en privado lleva una vida de pecado, una vida de impureza sexual, una vida de bochinche, mentiras, pereza, robo, todo esto. Y volvemos, en público quizás no, pero en secreto él sabe que está haciendo eso. Y él lo sabe. Y este es el tipo de cristiano que no mira al yo soy, porque él tiene sus yo soy personales. Es el cristiano que dice, yo soy bueno, yo no soy tan malo como aquel que está por allí. Es más, si hay un cielo, yo merezco ese cielo. Pero esos yo soy no apuntan a Cristo, a la vida verdadera. Y cuando tienen problemas, seguro van a buscar beneficios en la iglesia. O las buscan en cualquier sitio donde los puedan conseguir. Si lo consiguen, se van porque ya consiguieron lo que buscaban, algún tipo de beneficio. Y si no lo consiguen, brincan al próximo sitio donde lo puedan conseguir. Y eso en Puerto Rico pasa mucho. Pero Jesús está diciendo aquí que el Padre en su tiempo los quitará. Y así como en su tiempo quitó a Judas Iscariote, que estuvo 3 años aparentando ser siervo de Jesús, y el Padre lo quitó, así también el Padre va a quitarle su iglesia a todo cristiano aparente, ya sea en esta vida o en el juicio final. Así que, hermanos, pensemos, meditemos en eso. Porque en contraste, el cristiano verdadero tiene otro yo soy. Él dice, yo no soy bueno. Eso es lo que dice el cristiano verdadero. Yo no soy bueno. Yo soy un pecador rebelde. Yo no, lo único que soy merecedor es del castigo eterno de Dios. Pero hay un yo soy.
fuera de mí, la vid verdadera que trae vida. Y yo mirando ese yo soy, puedo alcanzar salvación, porque estoy claro que no hay salvación por quien yo soy, sino por quien Él es. Y tengamos eso claro, hermano. Y ese cristiano verdadero alcanza vida. Pero por el proceso de santificación, el Padre hace otra obra. Y es lo que dice aquí. Vemos que el versículo sigue diciendo, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Esta es la segunda limpieza que hace el Padre. Y es que el Padre limpia, poda esos pámpanos que dan fruto para que lleven más fruto, para que se parezcan cada día más a su Hijo amado Jesús. ¿Cómo lo hace esto? Por la obra de santificación. ¿Qué dice nuestra confesión, el Catecismo Menor, en la pregunta 35? Escuchen esto, ¿qué es la santificación? La respuesta es que la santificación es la obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos renovados en la totalidad de nuestro ser, según la imagen de Dios, y somos capacitados más y más para morir al pecado y vivir para justicia. Entonces, hermano, quizás estamos aquí y tú estás diciendo, eso suena duro. Y quizás dudas, por lo que dije antes de tu unión con Cristo, de si eres un cristiano verdadero. Pero ¿sabe qué? Que es que el cristiano verdadero, en su mente y corazón, sabe que está unido a la vid verdadera, a Jesús. ¿Y cómo lo sabe? Porque es que el cristiano verdadero no peca de forma habitual. El cristiano verdadero se aleja del pecado. A diferencia del cristiano aparente, vive en el pecado, disfruta el pecado. Quizás no lo disfruta en público por la apariencia, pero en sus más rincones más escondidos lo disfruta. Pero el cristiano verdadero no peca de forma habitual. Y aunque cuando peca, porque va a pecar, porque todavía es un pecador salvo por gracia, siente el peso del pecado, el asco del pecado. Y quizás tú estás mirándote a ti y dices, muchas veces yo ante la tentación caigo, no venzo la tentación. Pero entonces tenemos que el don de arrepentimiento, confesemos nuestros pecados, acabamos de hablar de eso en la liturgia, de confesar nuestros pecados, orar al Señor para que nos aleje cada día del pecado y nos dé ese don de arrepentimiento. Miren lo que dice el catecismo infantil, a los jovencitos aquí, los no tan jovencitos, ¿qué es arrepentirse? Sentir el pecado, aborrecerlo y abandonarlo. ¿Por qué? Por ser detestable a la vista de Dios. Y el cristiano aparente a veces se quiere alejar del pecado por temor a la consecuencia. Pero el cristiano verdadero se aleja del pecado en arrepentimiento genuino porque sabe que el pecado es detestable a su Dios, a la vida verdadera. Entonces, si cada día nos vemos como más pecadores, yo cada día me siento más pecador. Eso es bueno, porque la obra de salvación de Jesucristo entonces cada día será más grande. Cuanto más pecador nos veamos, más grande es la cruz de Cristo. Esto es como la persona que tiene hambre. Si usted lleva 2 o 3 días sin comer y le ponen un pedazo de pan al frente, usted dice, yo deseo ese pan, yo anhelo ese pan. Y ese es el cristiano verdadero que anhela, tiene hambre y sed de esa justicia que está fuera de él, que solo está en Cristo. No así el cristiano aparente, que está satisfecho de esa autojusticia, está harto, ya se comió el arroz con habichuela, mofongo, lasaña, y lo que ve al frente dice, yo no quiero más pan. Pero el cristiano verdadero tiene hambre y sed de justicia. Mire que Jesús mismo lo dijo en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Serán saciados en la vid verdadera. Y Jesús continúa aquí, luego con unas palabras que son muy hermosas para el cristiano verdadero. Y él dice aquí en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios. Gloria a Dios, somos pámpanos. El cristiano verdadero es un pámpano que lleva fruto, que está en la vid verdadera. Ustedes han sido limpiados para vida y el Padre los seguirá limpiando para que lleven más fruto. Y estas palabras deben resonar en nuestras mentes y corazones. En Cristo, solo en Cristo, estamos limpios. Antes éramos madera para fuego y juicio, pero ahora somos pámpanos de fruto para la vida eterna. Entonces Jesús está diciendo cómo fueron limpiados los 11, ¿verdad? Porque le está hablando a los discípulos, pero también a nosotros, por la palabra de Jesús. Y es que la palabra de Jesús, bien proclamada, explicada y aplicada en la iglesia, es lo que trae vida a pecadores para que entonces puedan llevar fruto. Entonces quizás te pregunto aquí, ¿estás limpio tú? Es una buena pregunta, va a ser, no, ¿estamos limpios? ¿Somos un pámpano de fruto? ¿Un verdadero cristiano? Hoy la palabra de Jesús está siendo proclamada desde aquí.
Si los que estamos exhortando hoy te lleva a decir, tengo hambre por Jesús, yo necesito a Jesús, yo necesito su palabra para seguir limpiándome, gloria a Dios. Pero si lo que estamos hablando hoy te lleva a decir, yo estoy limpio, porque yo lo digo, por mi palabra, tengo que decirte con temor que deberías venir en arrepentimiento y pensar, porque muy probablemente tú no estás limpio. Tú eres un cristiano aparente. Y resumiendo este punto, quiero decirles que una iglesia verdadera tiene cristianos verdaderos que no buscan aparentar. Son honestos y reconocen que solo en Jesús tienen vida y solo en Jesús pueden llevar fruto por la obra del Padre. Y ese fruto es que cada día se parecen más a su Señor, a su Salvador. Lo quieren seguir sus mandamientos, viven una vida de piedad y arrepentimiento que finalmente da luz al mundo. Pero Jesús continúa este discurso con los 11, ahora hablando de un tema que es importante porque Jesús sabe que en los próximos días, después que esto pase, Él ya no va a estar físicamente con sus discípulos. Y van a haber momentos de sufrimiento, momentos de dolor. Y Jesús no quiere dejar a sus discípulos varados, sino que les dice lo que voy a comentarle a ustedes en el punto 2, en los versos 4 al 7. Y es que la iglesia verdadera tiene cristianos verdaderos que permanecen en unión con Jesús por Jesús. Leemos así en el versículo 4 al 6, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanecer en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará y los recogen, los echan al fuego y arden. Hermano, es que la iglesia verdadera, con cristianos verdaderos, no son gente que son limpiados por Jesús para luego vivir independientemente. Jesús da vida a su iglesia para unirla a Él y que dependa continuamente de Él. Y el resumen de este punto es este, y quiero que lo tengan. Separados de mí, dice Jesús, nada pueden hacer. Repito, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces tú dices, pero ¿cómo la iglesia permanece? Ya Jesucristo no está físicamente con nosotros. Jesús dice que permanecen por su palabra. Y es que en la época del ministerio terrenal de Jesús, Jesús mantenía esa unión con sus discípulos. ¿Por qué Él lo dice? Por su palabra. Pero una vez Jesucristo asciende al cielo, ¿cómo los apóstoles entonces siguen hacia adelante con la iglesia, con esos nuevos frutos de cristianos? Por la palabra enseñada de Jesucristo. Y hoy, miles de años después, con Jesús a la diestra del Padre y aún los apóstoles en el cielo, es por la unión con su palabra, a través de los maestros en las iglesias que le enseñan que seguimos ¿qué? En unión con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo lo establece la Confesión de Fe de Westminster en el párrafo 25, capítulo 25, párrafo 3. Dice así, a esta iglesia universal visible, Cristo le ha dado el ministerio, los oráculos y las ordenanzas de Dios para la reunión y perfección de los santos en esta vida y hasta el fin del mundo. Y por su presencia y espíritu, según su promesa, los hace eficaces para ellos. Y es que, hermanos, repito de nuevo, como Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y es que un cristiano verdadero da muestras de estar unido a la vid. ¿Cómo? Congregándose fielmente, viviendo una vida de acuerdo a los mandamientos del Señor, proclamando a Jesucristo, siendo luz al mundo. La semana pasada desde este púlpito se predicó que un cristiano verdadero le teme a Dios por encima de a los hombres. Un cristiano verdadero confiesa que Jesucristo es su Señor no importando las circunstancias. ¿Por qué? Porque él sabe que aunque su cuerpo muera, tiene vida eterna en Cristo Jesús, en la vid verdadera. Y repito, el cristiano verdadero no es perfecto, está en proceso de santificación, de llevar más fruto, de parecerse cada día más a su Señor. Pero el cristiano verdadero cuando falla, reconoce su pecado. Y el cristiano verdadero tiene esa paz, reconoce la paz aún en su pecado, porque él sabe que su salvación no es por él, es por Cristo. Y él sabe que nada lo podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y esto lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos 8, 38 al 39. Dice así, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Y que si estamos unidos a la vid nos mantiene unidos. Y nos está diciendo aquí que tenemos paz y amor para con Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay una triste realidad. Y es que hemos hablado que en la iglesia local, en la iglesia verdadera, hay cristianos aparentes. Y Jesús tiene que decirle esto a sus discípulos, a los que van a seguir construyendo y edificando su iglesia. Vamos a ver qué dice el versículo 6. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará y los recogen y los echan al fuego y arden. Y hermano, es que no todo el que dice ser cristiano es cristiano. En la iglesia hay y habrá falsos cristianos, apóstatas, aparentes. Sabemos que hubo uno, Judas el traidor, hace muchos años, pero hubo y seguirá habiendo. ¿Cómo podemos saber de ellos? Porque no llegan por ahí con una etiqueta que dice, hello, my name is cristiano aparente, mi nombre es cristiano aparente. No llegan así. No, los reconoceremos ¿por qué? Porque no llevan fruto y no permanecen. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. De hecho, es tanto así que el mismo apóstol Juan, en su primera epístola a las iglesias, muchos años después de este evento, la gente empezaba a preguntar, los cristianos preguntaban, y yo que nos preguntamos muchas veces hoy, oye, fulanito ya no está con nosotros, estuvo con nosotros un tiempo y se fue, fulanita ya regresó al mundo, a sus pecados, ¿qué pasó con ella? Y mira lo que Juan le escribe, lo mismo que enseñó Jesús, dice primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y hermano, es que el cristiano aparente ni lleva fruto, ni permanece en Jesús. Este cristiano es el que ya no hemos hablado, visita la iglesia, pero no se compromete con la iglesia. Evita la disciplina y la corrección de la iglesia. Cambia de iglesia por la más mínima inconveniencia. Se deja llevar por cualquier viento de falsa doctrina. Yo les quiero decir, la iglesia, si en tu mente y corazón piensas hoy que tú eres un cristiano aparente, porque tú lo tienes que saber, medita en esto. Porque la Biblia dice aquí, Jesús nos enseña que los cristianos aparentes, Dios el Padre los quitará, los echará al fuego y arderán en el castigo eterno del Padre por su pecado y rebelión contra Él. Y el estar asociado con una iglesia no hará nada por ti en el día de juicio final, en el día de tu muerte. Porque Jesús dice que separados de mí nada podéis hacer. Así que solamente unidos a Jesucristo, tú, cristiano aparente, puedes tener salvación, perdón de pecado y estar en paz con Dios. Por el contraste, el cristiano verdadero permanece unido a Jesucristo a través de su palabra, en una buena iglesia local, una iglesia que predica a Cristo y esté crucificado. De hecho, no es una iglesia que no usa un domingo para dar charlas motivacionales a las madres. Dios bendiga a las madres, honramos a las madres, pero ¿cómo honramos bien a las madres? Predicando a Jesucristo crucificado. Esa es la mejor honra que podemos dar. Así que, hermano, si usted está en esta iglesia, siga ahí, permanezca ahí. Por el poder del Espíritu Santo, permanezca ahí. ¿Y qué va a obtener? Miren el hermoso esto que Jesús nos dice, que si permanecemos recibiremos un gran don, un gran regalo. Dice así el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y es que Jesús enseña aquí que todo discípulo que permanece en su palabra, que está arraigado, está pegado a la vid verdadera, tiene una que se muestra en una vida de oración y comunión con el Padre, como la vida de oración y comunión que tenía Jesucristo con su Padre. Y sepan esto, hermanos, que el Padre siempre escuchó y siempre contestó todas las peticiones de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo pedía según la voluntad revelada de su Padre. Pero Jesucristo está diciéndote hoy a ti, cristiano, hoy iglesia, si tú pides de acuerdo a la voluntad del Padre, el Padre te va a escuchar y el Padre te va a contestar. Vimos un montón de peticiones que el hermano anciano Layana leyó. Peticiones de súplica, peticiones de la gracia, donde clamamos al Padre que haga su perfecta voluntad. Y esto, curiosamente, es lo que se supone que es un cristiano verdadero. Miren cómo Juan lo enseñó, ¿verdad? Porque Juan no se quedó con esto solamente en el Evangelio, sino que en la epístola de Juan, primera de Juan 5, 14 al 5, Juan le dice esto a la iglesia. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, que nuestra contestación es segura. Hermano, y es que el cristiano verdadero permanece en Cristo y ora de acuerdo a la palabra de Dios, la única verdad revelada de Dios. El cristiano verdadero no decreta, no reclama, no ata y desata, no ora para su propia gloria o para satisfacer sus deseos. El cristiano verdadero no usa la oración como un encantamiento mágico o como si Dios fuera un genio de la botella que tiene que proveerle algunos de sus deseos. Eso lo hacen los cristianos aparentes, pero el cristiano verdadero ora como Jesús oraba. Y aquí vimos un ejemplo grandioso que el mismo Señor Jesucristo nos dio, el Padre Nuestro, donde hay 6 peticiones modelo para orar de acuerdo a la voluntad del Padre. Y es que el cristiano verdadero sabe que tiene comunión, está unido al Padre. ¿Por qué? Porque está unido a la vid. Y resumo este punto diciéndoles que la iglesia verdadera tiene cristianos verdaderos que permanecen en Jesucristo al escuchar su palabra y obedecerla, congregándose fielmente en una iglesia local que reconoce que cuando tienen fallas, piden perdón y en arrepentimiento buscan mantenerse unidos al Padre. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero sabe que separados de Cristo, nada puede hacer. El cristiano verdadero vive como coram Deo, como decían los reformadores, en la faz de Dios, que cada momento de su vida, no solamente el domingo, sino cada momento de su vida, de los 7 días de la semana, está en la presencia de Dios y tiene que glorificar a Dios. No así el cristiano aparente, que muchas veces vienen a veces los domingos, simplemente para que lo vean, para que lo saluden. Y hermano, les digo esto no aquí señalando a nadie, sino para que mediten, para que en el más profundo de su corazón, con esta palabra que ha entrado en su mente, usted escudriñe y medite a ver dónde está. Y finalmente en el punto 3 les digo que la iglesia verdadera tiene cristianos verdaderos que glorifican al Padre en unión con Jesús. Vemos esto en el verso 8, que Jesús termina diciéndole a sus discípulos: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Otra forma de decirlo sería: mis discípulos, cuando ustedes producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria al Padre. Y como ya hablamos ahorita, el fruto es que parecerse a Jesucristo, ser un cristiano verdadero, vivir una vida de piedad, una vida que es luz al mundo, no solamente en lo público, sino en lo secreto. Y es que esta imagen, piensen en la imagen del gozo del Padre, al ver que su iglesia tiene cristianos verdaderos que cada día se parecen más a su Hijo Jesús, al Hijo del que Él dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una iglesia que al igual que Jesús ama al Padre con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Una iglesia que pide, ora, suplicando como Jesús suplicaba. Y esta es una iglesia que glorifica al Padre. Una iglesia que se goza al ver que sus miembros dan frutos. Sí, cada día pareciéndose más a Cristo. Una iglesia que espera con ansias el día del Señor, un día como hoy. ¿Para qué? Para reunirse con sus hermanos, para adorar al Dios que los convoca, al Dios que los llama. Una iglesia que escucha su palabra predicada y luego están dispuestos a seguir viviendo según ella. Y esta iglesia, llena de cristianos verdaderos, glorifica al Padre. Entonces resumo este punto final diciendo que una iglesia verdadera tiene cristianos verdaderos que viven para dar gloria al Padre, cuando por gracia están unidos a Jesucristo y en obediencia permanecen con Jesucristo. Ahora les pregunto a ustedes, iglesia, si examinaste tu vida hoy, en estos momentos, ¿dónde estás? ¿Estás verdaderamente unido a Jesucristo? ¿Eres un cristiano aparente o un cristiano verdadero? Y esta pregunta la hago hoy, porque la contestación tiene implicaciones trascendentales y eternas. J.C. Ryle, un obispo de la iglesia anglicana, a finales del siglo XIX, tiró un panfletito que se llama ¿Has nacido de nuevo? Y en realidad la pregunta aplica a esto. La pregunta es: ¿estás verdaderamente unido a la vid? ¿Eres un cristiano verdadero? Y él pone 6 puntos. Y él dice: examina tu vida. El cristiano verdadero no comete pecados de forma habitual. Siente su pecado, lo aborrece y huye. El cristiano verdadero número 2, cree en Cristo. Pero cree en Cristo no como los demonios creen. Los demonios creen en Cristo desde el punto de vista que saben que existe y saben su poder y saben quién es. No, creen en Cristo como su única fuente de salvación para todos sus pecados, pasados, presentes y futuros.
El cristiano verdadero practica justicia, número 3. Tiene una vida de piedad, hace lo posible, ¿por qué? Por parecerse cada día más a su Señor. Número 4, el cristiano verdadero ama a los demás cristianos. Se congrega, se esfuerza por amar a sus hermanos en la fe, a los fáciles, pero mucho más a quienes, a los que se les hace difícil de amar. Y el cristiano verdadero, número 5, vence al mundo. Y no lo vence desde el punto de vista triunfalista, sino que vence al mundo viviendo de acuerdo a la palabra de Dios revelada y no según el mundo y sus ideologías. Cada día tiene más temor de su Dios y menos temor del hombre. Y finalmente el cristiano verdadero se mantiene puro, porque no solamente quiere alejarse del pecado, quiere evitar el pecado, sino que reconoce por discernimiento, por la palabra de Dios, aquellas cosas que lo pueden llevar a pecar y se aleja de ellas. Está como soldado en tiempo de guerra que está diciendo, espérate, aquí puede haber cualquier enemigo, y ese enemigo inicialmente o principalmente no necesariamente es el diablo, es su propia pecaminosidad, la concupiscencia que todavía queda en él. Está pendiente para alejarse no solamente del pecado, sino de aquellas cosas que lo pueden llevar a pecar. Así que, hermano, cerrando aquí, el evangelio se ha predicado. Si tú eres un cristiano aparente o piensas que lo eres, quiero decirte que lo peor que puede pasarle a un cristiano aparente, en las palabras de Arcis Sproul, es vivir toda su vida pensando que es cristiano y al morir terminar en el infierno. Un día abrirás los ojos y vas a ver el juicio y la ira de Dios por tu pecado y rebelión. Pero hoy se ha sido predicado el evangelio. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Deja tu orgullo a un lado. Deja tus autojustificaciones, tus yo soy personales. Y pon la mirada en el yo soy verdadero, en la vid verdadera. Iglesia, los cristianos verdaderos, ánimo. Los chiquitos, los grandes, los adultos, todos los que estamos aquí, que sabemos que somos salvos por gracia, ánimo. Están unidos a la vida. Vivan en piedad, compartan a Jesucristo, no miren el hoy solamente. Si dice, yo esta semana pequé, gracias a Dios ya confesamos nuestro pecado y hay salvación, seguridad de perdón para todos aquellos que confíen en su pecado. Así que ánimo, vivan para la gloria del Padre y recuerden que aún en los peores días de su pecado, en los peores días que ustedes dicen se sienten más mal, esa es la obra del Espíritu Santo diciéndoles, aléjate de él, ven, corre al trono de la gracia donde encontrarás el oportuno socorro. Recuerden que separados de Cristo, nada podemos hacer, pero sí en Cristo ya tenemos todo. Y recuerden que en un futuro cercano, no importando lo que pase, el Padre y el Hijo serán grandemente, inmensamente glorificados cuando el Hijo regrese por su iglesia. Por esos cristianos verdaderos, pecadores pero salvos por gracia. Entonces el Padre convocará ese banquete de las bodas del Cordero, del Hijo, de la vid verdadera, y el Hijo se presentará a sí mismo a una novia llena de vida y de fruto. Su iglesia verdadera, llena de cristianos verdaderos que permanecieron en Él, que pidieron al Padre según esa voluntad revelada, ven, Señor Jesús, regresa por tu pueblo. Una iglesia sin mancha ni arruga, porque el Padre la santificó, la hará una iglesia gloriosa, glorificada por el Padre para su gloria eterna. Amén. Oramos. Nuestro Dios y Padre Celestial, el gran yo soy, Jesús la vid verdadera. Gracias. Gracias por darnos tu palabra, la palabra que nos limpia. Gracias por darnos la vida, por permitirnos llevar fruto. Te doy gracias, Padre, porque en este día, aquí frente a mis hermanos, visitas, familiares, amistades, tu palabra ha sido expuesta. Tu palabra que dice tu misma palabra, que no regresa atrás vacía, sino que hace para lo que fue enviada. Te pido que, Señor, esta palabra dé fruto en aquellos cristianos verdaderos. Y aquellos que están luchando, que quizás piensan que son cristianos aparentes o quizás lo son, que el Espíritu Santo regenere corazones y traiga salvación. Te pedimos esto, Padre, reconociendo que toda la honra y gloria es a ti. Y recordando que aún en nuestros días de pecado podemos correr a ti, al trono de la gracia, a la vid verdadera que sigue dando fruto, al Padre que sigue santificándonos. Y que algún día estaremos en gloria, ya no habrá más pecado ni muerte. Estaremos en ese banquete, esa iglesia poderosa y perfecta, que Cristo mismo le dio vida, la santificó y se la presentó a sí mismo, hermosa, bella, sin mancha y arruga. Que estas verdades que se han expuesto hoy nos ayuden a vivir esta semana para tu honra y tu gloria.
venciendo al mundo, proclamando las verdades de aquel que nos llamó, de sus tinieblas a luz admirable. Y Señor amado, que seamos una iglesia que viva para glorificarte a ti, el Padre. Pedimos esto en el nombre de nuestro amado Jesús, la vid verdadera. Amén.